Granada Oscura de Custodio Pérez. Reinterpretación. Capítulo 1. Donde empieza la sombra. Granada no se mostraba, se insinuaba. A esa hora de la noche, la ciudad parecía recogida sobre sí misma, como si escuchara. Las calles del Albaicín, estrechas y empinadas, se hundían en una penumbra espesa donde la luz de las farolas no iluminaba, apenas señalaba. Nada en Granada era del todo claro, pensó Álvaro mientras cerraba la puerta del coche con un sonido seco que resonó más de lo esperado. El eco tardó en apagarse. Hacía años que no caminaba por allí. Aún así, sus pies parecían recordar el camino mejor que su memoria. Cada paso sobre el empedrado levantaba una sensación incómoda, una mezcla de familiaridad y advertencia, como si la ciudad lo reconociera y no le diera la bienvenida. La casa apareció al final de la calle, encajada entre otras dos, oscura, silenciosa. No destacaba por nada en especial, y sin embargo resultaba imposible ignorarla. El balcón de hierro proyectaba una sombra torcida sobre la fachada. Las ventanas estaban cerradas. Observaban. Álvaro introdujo la llave con cuidado. El mecanismo giró lentamente, demasiado lentamente, y durante un instante tuvo la absurda sensación de que la puerta estaba decidiendo si abrirse o no. Cuando finalmente cedió, un aire frío y rancio escapó del interior, cargado de polvo y de algo más antiguo. Encendió la luz del recibidor. El parpadeo inicial fue breve, pero suficiente para revelar las sombras antes de que se replegaran a los rincones. La casa estaba vacía. Eso era evidente, y aún así no se sentía solo. Subió las escaleras sin prisa. Cada peldaño crujía de forma distinta, como si respondiera a un peso que no terminaba de reconocer. En la segunda planta, al fondo del pasillo, estaba el despacho. La puerta permanecía cerrada, igual que el día en que se marchó. Se detuvo antes de tocar el pomo. Aquel cuarto había pertenecido a su padre. Nadie había vuelto a entrar desde su muerte. Nadie. Hasta ahora. La llamada de aquella tarde seguía resonándole en la cabeza, imprecisa, inquietante. «Hay cosas que no cuadran», le habían dicho, y tu padre sabía más de lo que parecía. Abrió la puerta. El despacho conservaba un orden casi obsesivo. Libros alineados, papeles apilados, la silla ligeramente girada hacia el escritorio. Sobre la mesa, una carpeta de cartón destacaba por su posición exacta, colocada en el centro, como si esperara ser encontrada. Álvaro la abrió con cuidado. Dentro había recortes de periódicos antiguos, fotografías en blanco y negro, anotaciones escritas con una letra nerviosa. Calles, fechas, nombres subrayados varias veces. Granada se repetía en cada página, pero no como una ciudad, sino como un mapa de heridas. Al margen de varias hojas aparecía siempre la misma palabra, escrita con distinta presión, como si quien la trazó hubiera dudado o insistido. Oscura. Oscura. Un ruido apagado llegó desde la planta baja. Álvaro levantó la vista. El silencio que siguió fue más inquietante que el sonido. Cerró la carpeta despacio, consciente de una certeza incómoda que empezaba a tomar forma. Había cosas en Granada que preferían permanecer ocultas, y alguien o algo acababa de notar su regreso. Capítulo 2. Lo que no se nombra. Álvaro tardó varios segundos en decidirse a bajar. No sabía qué esperaba encontrar en la planta baja, pero tenía la certeza de que no era nada bueno. La casa había recuperado su silencio habitual, aunque ya no era un silencio neutro.
Era denso, cargado, como si algo hubiera ocurrido y se negara a explicarse. Descendió los escalones despacio, apoyando la mano en la pared. El tacto frío del yeso le devolvió una sensación incómoda, casi húmeda. Al llegar al recibidor, encendió la luz. Nada parecía fuera de lugar. La puerta seguía cerrada, las ventanas intactas. Aún así, el aire había cambiado. Recorrió el salón con la mirada. Los muebles cubiertos con sábanas parecían figuras agachadas, pacientes. Recordó cómo su padre se sentaba allí al anochecer, sin encender la televisión, mirando a la nada. En aquel entonces le había parecido una manía más. Ahora no estaba tan seguro. Volvió al despacho. La carpeta seguía sobre el escritorio, cerrada, exactamente donde la había dejado. Se sentó en la silla, que protestó con un crujido seco, y respiró hondo antes de abrirla de nuevo. Esta vez fue con más calma, como si temiera que el contenido pudiera cambiar si lo hacía demasiado rápido. Las anotaciones no seguían un orden evidente. No había fechas consecutivas ni conclusiones claras, solo fragmentos, pistas inconexas, calles que se repetían. Su padre había recorrido Granada durante años, pero no la Granada visible, no la de los turistas ni la de las postales. Era otra ciudad. Una fotografía llamó su atención. Mostraba un callejón estrecho, apenas iluminado, con una pintada borrosa en la pared del fondo. Álvaro acercó el rostro. Reconoció el lugar. Estaba cerca del Darro, pero apartado del tránsito habitual, un sitio por el que uno pasaba sin detenerse. Al dorso de la imagen, una frase escrita a mano: «Aquí empezó todo». Un escalofrío le recorrió la espalda. Siguió revisando el contenido hasta encontrar una libreta pequeña, escondida entre los recortes. No la había visto antes. La abrió por la primera página. La letra era la misma, pero más irregular, como si hubiera sido escrita con prisa o bajo tensión. No es una leyenda, no es historia, es repetición. Las páginas siguientes hablaban de desapariciones antiguas, de sucesos mal documentados, de nombres que no aparecían en ningún archivo oficial. Su padre no acusaba a nadie, no sacaba conclusiones, solo describía patrones. Y los patrones, poco a poco, dibujaban algo inquietante. Granada no olvidaba, Granada acumulaba. Un golpe seco sonó contra la ventana. Álvaro se levantó de inmediato. El corazón le dio un salto torpe. Se acercó despacio y apartó la cortina con cuidado. En la calle no había nadie, solo la farola parpadeando y la neblina espesa, inmóvil. Cuando volvió al escritorio, notó algo distinto. La libreta estaba abierta por una página que él no había leído. En ella, una frase destacaba sobre el resto, subrayada varias veces: «Cuando regreses, no estarás solo». Álvaro cerró la libreta con fuerza. Por primera vez desde que había vuelto, entendió que aquello no era una investigación inconclusa. Era una advertencia. Y su padre, de algún modo, había sabido que ese momento acabaría llegando. Fuera, Granada seguía en silencio, pero ya no parecía dispuesta a callar por mucho más tiempo. Capítulo 3. Las calles que recuerdan. Álvaro salió de la casa antes del amanecer. No había dormido. Tampoco lo había intentado. Permanecer allí dentro, rodeado por el silencio y las palabras de su padre, se le había hecho imposible. Granada, a esas horas, ofrecía una calma engañosa. La ciudad parecía vacía, pero no abandonada, nunca lo estaba del todo. Caminó sin rumbo fijo durante varios minutos, dejando que el aire frío le despejara la mente. Las calles descendían suavemente hacia el río, retorcidas, estrechas, como si hubieran sido diseñadas para perder a quien no las conociera bien.
Álvaro las recordaba, o eso creía. Sin embargo, algo había cambiado, o quizás siempre había estado allí, y él no había sabido verlo. Llegó al callejón de la fotografía. No había ninguna señal que lo distinguiera de otros tantos. Muros altos, humedad en las piedras, un farol antiguo colgado torcido. Aún así, al detenerse frente a él, sintió una presión incómoda en el pecho. El mismo lugar, la misma perspectiva. Aquí empezó todo, había escrito su padre. Avanzó unos pasos. El sonido de la ciudad desapareció casi por completo. El murmullo lejano del tráfico se desvaneció, sustituido por un silencio más profundo, espeso. Cada pisada resonaba con un eco apagado, como si el callejón absorbiera el sonido antes de devolverlo. Observó las paredes, pintadas antiguas cubiertas por otras más recientes, nombres tachados, símbolos sin sentido aparente. En uno de los muros, casi borrada por el tiempo, distinguió una marca oscura, irregular. Se acercó. No era pintura. Tampoco parecía humedad. Prefirió no tocarla. Recordó una frase de la libreta: Granada no borra, superpone. Aquello encajaba demasiado bien. La ciudad no ocultaba su pasado, lo enterraba bajo capas sucesivas, esperando a que alguien decidiera escarbar. Un ruido a su espalda lo hizo girarse. No había nadie. Aún así, tuvo la sensación clara de que había sido observado, no desde una ventana, ni desde una esquina, sino desde la propia calle, como si el lugar en sí hubiera reaccionado a su presencia. Permaneció quieto, conteniendo la respiración, hasta que la tensión cedió lentamente. Sacó el móvil del bolsillo. Sin pensarlo demasiado, tomó una fotografía del callejón. La pantalla tardó unos segundos en enfocar. Cuando lo hizo, notó algo extraño. En la imagen, la marca del muro parecía más definida, más oscura, como si la cámara hubiera captado algo que el ojo no terminaba de ver. Guardó el móvil con rapidez. Al salir del callejón, el sonido de la ciudad regresó de golpe. Un coche pasó a lo lejos, una persiana metálica se levantó con estruendo. La normalidad se imponía, brusca, casi violenta. Álvaro respiró hondo, consciente de una certeza incómoda. Había cruzado un límite. De regreso a casa, notó algo más. En varios puntos del recorrido, tuvo la impresión de que el mismo hombre aparecía siempre a cierta distancia, apoyado en una pared, esperando un semáforo, girando una esquina. Nunca lo vio con claridad, nunca pudo asegurarlo, pero la sensación persistía. Al cerrar la puerta tras de sí, Álvaro supo que ya no se trataba solo de entender qué había investigado su padre. Ahora, Granada había empezado a responder, y no todas las respuestas eran seguras de escuchar. Capítulo 4. La presencia. Álvaro cerró la puerta con más cuidado del necesario. El sonido del pestillo le pareció demasiado alto, casi imprudente. Permaneció unos segundos inmóvil en el recibidor, escuchando. La casa respondió con su silencio habitual, aunque ahora le resultaba distinto. No acogedor, no neutro, expectante. Dejó las llaves sobre la mesa y avanzó hasta el salón. Retiró una de las sábanas que cubrían los muebles y se sentó, intentando ordenar sus pensamientos. La imagen del callejón regresaba una y otra vez, la marca en el muro, el silencio antinatural y, sobre todo, la certeza incómoda de no haber estado solo. Encendió el móvil y abrió la fotografía. La observó con detenimiento. El encuadre era correcto, pero algo no terminaba de cuadrar. Amplió la imagen. La pared del fondo aparecía más oscura de lo que recordaba, como si la sombra tuviera volumen propio. No era una forma definida, tampoco un reflejo.
Era una ausencia. Cerró la aplicación y dejó el móvil boca abajo. Subió al despacho. Necesitaba volver a la libreta. Sentía que se le había escapado algo importante. Pasó las páginas con calma, esta vez sin buscar datos concretos. Leyó entre líneas. Las frases de su padre no describían hechos aislados, sino una evolución. Un proceso lento, casi imperceptible. Primero observan, luego esperan. Álvaro frunció el ceño. No recordaba haber leído esa frase antes. Siguió avanzando. Varias páginas después encontró otra anotación subrayada con fuerza. No es alguien, es una presencia. El pulso se le aceleró. Escuchó un sonido leve, apenas perceptible, procedente del exterior. Se acercó a la ventana y apartó la cortina con cuidado. En la acera de enfrente, bajo la luz amarillenta de la farola, distinguió una figura inmóvil. Un hombre de mediana edad, con las manos en los bolsillos del abrigo, mirando hacia la casa. No hizo ningún gesto, no intentó ocultarse. Álvaro sintió cómo el estómago se le contraía. Permanecieron así varios segundos, observándose, o al menos eso creyó. Porque de pronto el hombre giró la cabeza ligeramente, como si atendiera a algo que Álvaro no podía oír, y se alejó calle abajo, sin prisas. No corrió, no miró atrás. Cuando desapareció, Álvaro cerró la cortina de golpe y apoyó la espalda contra la pared. El corazón le latía con fuerza, pero no era miedo lo que sentía. Era reconocimiento. Aquella figura encajaba demasiado bien con la sensación que lo había acompañado desde la mañana. Regresó al escritorio y tomó la carpeta. En uno de los recortes encontró una descripción breve, casi insignificante. Un testigo hablaba de un hombre que siempre estaba allí, sin hacer nada. El texto no le había llamado la atención antes, ahora sí. Álvaro cerró los ojos un instante. La investigación de su padre ya no le parecía un estudio obsesivo ni una paranoia tardía. Era un intento desesperado por poner nombre a algo que se resistía a ser explicado. Fuera, la farola volvió a parpadear. Granada seguía observando, y esta vez no se molestaba en disimularlo. Capítulo 5. El rastro. Álvaro no salió de inmediato. Esperó varios minutos, inmóvil, con la luz del despacho apagada y la cortina apenas entreabierta. La calle parecía desierta. Ningún sonido, ningún movimiento. Solo el parpadeo irregular de la farola, marcando un tiempo que no le pertenecía. Cuando decidió bajar, lo hizo sin encender las luces. Abrió la puerta con cuidado, procurando que no chirriara, y salió a la calle. El frío nocturno le golpeó el rostro con una intensidad que lo mantuvo alerta. Miró en ambas direcciones. Nada. Avanzó despacio, siguiendo el camino por el que había visto alejarse al hombre. No sabía qué esperaba encontrar. Tal vez una confirmación. Tal vez una excusa para convencerse de que todo había sido una coincidencia. Granada, a esas horas, ofrecía un aspecto distinto, menos amable, más honesto. En la esquina siguiente distinguió una sombra que se deslizaba hacia una calle lateral. No era una visión clara, pero le bastó. Aceleró el paso sin correr. El empedrado devolvía el sonido de sus pisadas con un eco irregular, como si la ciudad amplificara su presencia. La figura seguía allí, siempre a la misma distancia. Nunca lo suficientemente cerca como para verla con claridad, nunca tan lejos como para perderla. Álvaro empezó a notar que el recorrido no era casual. Giraban por calles cada vez más estrechas, más antiguas, alejándose de las zonas transitadas. Entraron en un barrio que apenas recordaba. Las fachadas estaban gastadas, las puertas cerradas con cerrojos antiguos. El silencio se hacía más profundo con cada paso. No había farolas en algunos tramos, solo la luz difusa que escapaba de alguna ventana lejana.
La sombra se detuvo. Álvaro hizo lo mismo, ocultándose tras un coche aparcado. El hombre estaba de espaldas, inmóvil, parecía escuchar. Durante unos segundos interminables, ninguno se movió. Luego la figura giró ligeramente la cabeza, lo justo para que Álvaro distinguiera un perfil borroso. No era un rostro amenazante, era inexpresivo. El hombre se adentró en un pasaje estrecho, casi invisible entre dos edificios. Álvaro dudó. El pasaje no figuraba en su memoria. Tal vez nunca lo había estado. Aún así, avanzó. El aire cambió de inmediato, más frío, más húmedo. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor. A mitad del pasaje, algo crujió bajo su pie. Bajó la vista. Un papel arrugado. Lo recogió. Era una hoja arrancada de una libreta. La reconoció al instante. Era la letra de su padre. El texto era breve, casi una nota. No los sigas, te encontrarán ellos. Álvaro sintió un vuelco en el estómago. Levantó la mirada. El pasaje estaba vacío. La figura había desaparecido. El silencio volvió a caer, absoluto, antinatural. Retrocedió despacio, consciente de que había cometido un error. Cuando salió de nuevo a la calle principal, respiró aliviado, pero la sensación duró poco. En una pared cercana vio algo que no estaba allí antes, la misma marca oscura del callejón. Granada no solo recordaba, Granada marcaba a quienes se atrevían a seguir el rastro. Capítulo 6. El patrón Álvaro regresó a la casa con la certeza de que algo había cambiado. No en la ciudad, en él. Cerró la puerta tras de sí y apoyó la frente contra la madera durante unos segundos. El pulso tardó en normalizarse. La nota de su padre seguía en su mano, arrugada, tibia por el sudor. La desplegó con cuidado, como si temiera que las palabras pudieran desvanecerse si las miraba demasiado tiempo. No los sigas, te encontrarán ellos. Subió al despacho y dejó la hoja junto a la libreta. Por primera vez, observó ambos objetos como piezas de un mismo conjunto. Aquello no era una advertencia genérica, era una instrucción concreta. Su padre había pasado por lo mismo, había llegado hasta ese punto, y se había detenido, o había sido detenido. Encendió el flexo del escritorio. La luz amarillenta recortó el caos de papeles, devolviéndoles un orden artificial. Empezó a extenderlos sobre la mesa, uno junto a otro, buscando relaciones. Calles marcadas en distintos barrios, fechas separadas por años. Siempre la misma secuencia: observación, presencia, desaparición. El patrón. Granada no actuaba de golpe, nunca lo había hecho. Era paciente. Dejaba que el tiempo erosionara la memoria, que los hechos se diluyeran en explicaciones vagas. Su padre lo había entendido demasiado tarde. Un golpe suave resonó en la puerta principal. Álvaro se quedó inmóvil. El sonido se repitió. No era insistente, no era urgente, era educado. Bajó las escaleras despacio, procurando no hacer ruido. Miró por la mirilla. Al otro lado había una mujer de unos 50 años, abrigo oscuro, expresión neutra. No parecía nerviosa, tampoco sorprendida, como si supiera que él estaba allí. Abrió apenas unos centímetros. «¿Usted es el hijo de Julián?», dijo ella, sin preguntar. Álvaro no respondió de inmediato, asintió con cautela. «Vivía aquí antes», continuó. «Siempre salía de noche, siempre solo». Su tono no era acusatorio, tampoco amable, era descriptivo. «¿Qué quiere?», preguntó él. La mujer lo observó unos segundos, como evaluando algo que no tenía que ver con su respuesta. «Advertirle», dijo por fin. Su padre hacía preguntas, caminaba por sitios que no convenía recorrer dos veces. Álvaro sintió un nudo en el estómago. ¿Y qué pasó con él? La mujer desvió la mirada hacia la calle, donde la farola volvía a parpadear. Encontró el patrón,
respondió. Y el patrón no admite testigos. Sin añadir nada más, dio media vuelta y se alejó. Álvaro no intentó detenerla. Cerró la puerta despacio y apoyó la espalda contra ella. Las palabras resonaban en su cabeza, encajando con una precisión inquietante. Subió de nuevo al despacho. Tomó un rotulador y trazó una marca sobre el mapa improvisado que había creado. Otra más, la suya, porque ya no cabía duda. Él también había sido observado, seguido, advertido. Granada no había olvidado a su padre, había estado esperando. Y ahora el patrón se repetía. Capítulo 7. Los que regresan. Álvaro salió de casa a media mañana. La luz del día no disipaba la inquietud. En Granada, el sol solo revelaba detalles que la noche prefería insinuar. Las sombras se replegaban, pero no desaparecían. Se escondían en portales, bajo balcones, en la memoria de las piedras. Caminó hasta una cafetería pequeña, alejada de las zonas turísticas. Recordaba haber estado allí de niño, acompañado por su padre. El local había cambiado poco. Mismas mesas, mismo olor a café cargado, mismo murmullo bajo. Se sentó junto a la ventana, de espaldas a la pared, por pura inercia. Pidió un café solo. Esperar le ayudaba a pensar. Sacó la libreta del bolsillo interior del abrigo. Había arrancado solo una página, la que contenía el patrón básico. No quería llevarlo todo consigo. No quería tentar a la ciudad. Mientras releía las anotaciones, notó que alguien se sentaba en la mesa contigua. No es buena idea leer eso en público. La voz era tranquila, casi cansada. Álvaro levantó la vista. El hombre que hablaba rondaba su edad, barba de varios días, abrigo gastado. No sonreía, tampoco parecía hostil. «Depende de quien mire», respondió Álvaro. El desconocido asintió levemente. «Siempre hay alguien mirando», dijo. «Aquí, más que en ningún sitio». Se presentó como Marcos, no dio apellidos, no hizo falta. Explicó que había vuelto a Granada hacía 2 semanas, tras muchos años fuera. Su madre había muerto en circunstancias poco claras. Al ordenar sus cosas, encontró documentos, fotografías, calles marcadas. Las mismas calles. Álvaro no mostró sorpresa, solo una confirmación amarga. «No soy el primero», dijo Marcos, «y tú tampoco lo eres». Le habló de otras personas, pocas, dispersas, gente que había regresado a la ciudad tras una pérdida, una herencia, una llamada inexplicable. Todos habían encontrado restos de una investigación similar. Todos habían sentido la presencia antes de entenderla. Algunos se marcharon, continuó. Otros dejaron de responder. El camarero dejó el café sobre la mesa. El sonido de la taza al posarse fue demasiado nítido. Álvaro dio un sorbo sin apartar la mirada de Marcos. «¿Y tú por qué sigues aquí?» Marcos tardó en responder. «Porque mi madre también encontró el patrón», dijo. «Y porque creo que no basta con huir». Se inclinó ligeramente hacia adelante. Granada no actúa sola. Necesita tiempo, repetición, personas que vuelven. Álvaro sintió cómo las piezas encajaban con una lógica inquietante. La ciudad no cazaba, esperaba. Permitía que los mismos pasos se repitieran una y otra vez, hasta que alguien decidía mirar demasiado de cerca. «¿Cuántos sois?», preguntó. «Los suficientes para saber que no es casualidad», respondió Marcos, «pero no los suficientes para sentirnos seguros». Pagaron por separado. Al levantarse, Marcos dejó una dirección escrita en una servilleta. «Esta noche», dijo. «Si decides no venir, lo entenderé». Álvaro guardó la servilleta en el bolsillo. Al salir a la calle, tuvo la sensación inmediata de ser observado. No por una persona concreta, por algo más amplio, como si la ciudad hubiera notado el intercambio.
Granada no se oponía, Granada registraba, y cada regreso quedaba anotado. Capítulo 8. Encuentro en la sombra. La noche llegó silenciosa, pesada, sin que Álvaro podía advertirla. La ciudad parecía contener el aliento, y él lo sintió nada más cruzar la puerta de su casa. Todo estaba igual, pero nada se sentía igual. Había algo diferente en el aire, un ligero temblor en la quietud, un aviso apenas perceptible de que Granada estaba despierta y vigilante. Tomó la servilleta con la dirección que le había dado Marcos y decidió seguirla. No sabía qué esperar, tampoco le importaba demasiado. Había llegado demasiado lejos para retroceder ahora. La curiosidad y la necesidad de entender lo impulsaban más que el miedo. El camino lo llevó por calles estrechas y laberínticas, cada una más silenciosa que la anterior. Los faroles parpadeaban con un ritmo irregular, como si marcaran el tiempo de otra ciudad, distinta a la que él conocía. Las sombras no se apartaban, lo acompañaban, se estiraban detrás de él, a veces rozándolo apenas con su presencia. Al doblar una esquina, vio a Marcos. Lo esperaba, de pie, inmóvil. La calle estaba desierta. No había ventanas abiertas ni luces que se filtraran. Solo ellos y la sensación de ser observados desde más allá de lo visible. «Llegas tarde», dijo Marcos con voz baja, casi como un susurro. Granada no suele esperar. Álvaro lo miró. No dijo nada. Se acercó, consciente de cada paso, de cada sonido amplificado por el empedrado. «No hay otros aquí todavía», continuó Marcos, «pero vendrán, lo sabes, ¿verdad?» Álvaro asintió. Sabía que no estaba solo. Cada persona que había regresado encontraba señales, marcas, presencias que no podían ignorar. La ciudad jugaba, y ellos eran piezas en un tablero invisible. Una figura surgió de la sombra frente a ellos, alta, delgada, con un abrigo que absorbía la luz. Nadie dijo nada, nadie habló. La figura simplemente se quedó allí, observando. Después, lentamente, se inclinó hacia adelante y extendió un sobre negro hacia Álvaro. Él lo tomó sin preguntar. Sentía cómo el frío del sobre traspasaba sus dedos. Abrirlo era una decisión que ya no podía posponer. Dentro había una carta, escrita con la misma caligrafía nerviosa que había visto en la libreta de su padre. El patrón no espera. Quien regresa debe decidir, mirar o desaparecer. Álvaro respiró hondo. La letra parecía más una advertencia que un mensaje. La ciudad había dejado claro que cada acción tenía consecuencias. Cada movimiento era observado. De pronto, un ruido sordo resonó desde un portal cercano. Todos giraron la cabeza al unísono. No era un grito, ni un golpe, solo un sonido apagado, rápido. La figura que los había entregado el sobre desapareció antes de que pudieran reaccionar, y el eco del silencio regresó. Marcos puso una mano sobre el hombro de Álvaro. «Esto no es un juego», susurró. «Lo sabes. La ciudad, el patrón, todo forma parte de algo más grande. Y cada vez que alguien regresa, se acerca un poco más». Álvaro guardó la carta en el abrigo. La sensación de que Granada lo seguía, lo evaluaba y lo dirigía no lo abandonaba ni un segundo. Sabía que no podía retroceder, no ahora. Había decidido mirar, y la ciudad, silenciosa y oscura, ya había tomado nota. Capítulo 9. El primer contacto. Álvaro no pudo dormir esa noche. Cada sombra de la habitación parecía alargarse, estirarse hacia él, recordándole la carta. La hoja negra permanecía sobre la mesa, pero su contenido no necesitaba más que ser recordado. El patrón no espera. Quien regresa debe decidir, mirar o desaparecer.
La frase se repetía en su mente, implacable. A medianoche, un golpe suave resonó en la ventana. No lo suficientemente fuerte para despertar a un vecino, pero lo suficiente para que el corazón de Álvaro se acelerara. Se acercó despacio. Afuera la calle estaba vacía. La farola del final parpadeaba con su luz amarillenta, marcando el mismo ritmo irregular que había sentido en el callejón. Nadie más, solo la ciudad respirando. Casi sin pensar, abrió la ventana. Un viento frío le golpeó la cara, pero no traía nada más que el eco de sus propios pasos. Cerró la ventana con cuidado y se volvió hacia la carta. Algo en el aire lo hizo mirar de nuevo. La esquina del papel se movía, como si una corriente imperceptible lo empujara hacia él. Lo tomó y lo sostuvo con firmeza. La tinta parecía más oscura de lo que recordaba. El silencio fue interrumpido por un sonido distante. Pasos. Lentos, medidos, pero demasiado firmes para ser casuales. Provenían de la calle de enfrente. Álvaro se acercó a la ventana, apenas dejando entrever su rostro. Una figura apareció bajo la luz parpadeante. No llevaba abrigo ni accesorio que lo delatara, solo se movía con precisión como siguiendo un patrón invisible. Álvaro retrocedió un paso. La figura se detuvo. No lo miraba directamente, pero la sensación de que estaba siendo observada era abrumadora. Cada vez que creía perderla de vista, sentía un escalofrío recorriéndole la espalda. La ciudad parecía guiarlos, haciendo que cada calle y cada esquina se repitieran de manera perfecta, marcando el paso de la figura, marcando su camino. El reloj de la sala sonó, la medianoche exacta. Un segundo después, un golpe seco en la puerta principal lo sobresaltó. No era un robo ni un accidente, era la primera invitación directa del patrón. Nadie llamaba por cortesía, nadie llamaba sin motivo. Álvaro se acercó. Cada paso hacia la puerta estaba cargado de tensión, consciente de que cruzar aquel umbral significaba aceptar la presencia de algo más grande que él. Respiró hondo y abrió lentamente. Nada, solo el eco de la madera al abrirse. La calle vacía, excepto por la farola que seguía parpadeando. Volvió al despacho con la sensación de que la casa misma lo observaba. El patrón, si existía, no era visible, pero estaba presente en cada sombra, en cada sonido, en cada muro que se alzaba contra él. Revisó la libreta de su padre una vez más. Fechas, calles, nombres, todo coincidía con lo que había visto esa noche. Cada línea parecía haber sido escrita no para informar, sino para advertir. De repente, un murmullo lejano, apenas perceptible, atravesó la habitación. No provenía de la calle ni del edificio, provenía de algo más antiguo, algo que había permanecido dormido entre las paredes. Una sensación fría le recorrió el cuerpo. Granada estaba despierta, y lo había notado. Álvaro comprendió que no había marcha atrás. La ciudad no esperaba, no perdonaba. Cada movimiento que hacía estaba registrado, y cada paso que seguía el patrón lo acercaba a un límite que no conocía. Ya no era solo un visitante, era parte de la ciudad, parte de su misterio, parte del patrón. Y el patrón había comenzado a moverse. Capítulo 10. Trazando el patrón. Álvaro pasó la mañana frente al escritorio, rodeado de papeles y mapas. La libreta de su padre estaba abierta, las anotaciones esparcidas como piezas de un rompecabezas que no terminaba de encajar. Cada calle marcada, cada fecha subrayada, cada observación repetida parecía seguir un diseño que él no comprendía del todo. Sabía que algo más grande que él operaba en la ciudad, algo que no dormía y no olvidaba. La sensación lo acompañaba desde el callejón,
desde la figura bajo la farola, desde la nota negra que aún conservaba en el abrigo. Cada paso que daba, cada esquina que doblaba, estaba siendo registrado, no por un ser humano, sino por Granada misma. Decidió salir. No podía permanecer encerrado mientras la ciudad lo envolvía en su misterio. Llevó consigo la libreta, el mapa y una pequeña linterna, consciente de que la luz podía tanto guiarlo como delatarlo. Caminó por las calles que había aprendido a reconocer de niño. Cada paso despertaba ecos antiguos, un crujido, un susurro, un golpe seco que parecía acompañar sus movimientos. La ciudad recordaba, y cada recuerdo lo perseguía. Se detuvo frente al callejón de la primera marca. Lo observó durante varios minutos. La pared estaba intacta, pero la sombra que proyectaba el farol parecía más larga, más viva. De pronto, Álvaro comprendió algo. No se trataba de las marcas visibles, se trataba de los espacios entre ellas, los huecos, los silencios, las esquinas donde nadie se atreve a mirar directamente. Allí se encontraba el patrón. Allí residía la ciudad que él aún no entendía. Sacó la libreta y empezó a trazar líneas entre los lugares que había visitado y los nombres anotados. Fechas, calles, coincidencias. Cuanto más lo hacía, más clara era la sensación de que los lugares no estaban separados al azar. Cada sitio estaba conectado por algo invisible, una red que solo él podía comenzar a percibir. Sintió un escalofrío. La ciudad se movía con él. Cada calle, cada muro parecía reaccionar a sus pasos, a sus decisiones. No era paranoia, era lógica, un diseño que trascendía lo visible. Cada vez que levantaba la vista, un cambio sutil, una sombra más larga, una ventana cerrándose lentamente, un paso apagado detrás de él. Granada lo estudiaba, lo guiaba, lo probaba. Al doblar una esquina, creyó ver la misma figura que lo había seguido la noche anterior. Inmóvil, bajo la luz, observándolo. Esta vez no desapareció, solo se quedó allí, como un marcador silencioso del camino correcto o incorrecto. Álvaro detuvo su avance. Sabía que cualquier movimiento podía alterar el patrón. Cualquier paso en falso podía despertar algo que preferiría no enfrentar. Se dio cuenta de que la ciudad no tenía prisa, ni él tampoco. La paciencia era parte del juego. Cada decisión debía medirse, cada calle debía recorrerse con cuidado. El patrón no toleraba errores, y él estaba demasiado involucrado para ignorarlo. Guardó la libreta y respiró hondo. La noche caía, lenta, en Granada. Cada luz parpadeante, cada sombra alargada parecía recordarle que su regreso no había sido casualidad, que la ciudad lo había reclamado, y que, a partir de ahora, cada movimiento contaba. Capítulo 11. La ciudad que respira. La noche cayó con un silencio más pesado que de costumbre. Álvaro avanzaba por las calles del Albaicín, consciente de que cada paso era observado. No por ojos humanos, no del todo. Había algo más, algo que medía su presencia, su decisión de continuar, su capacidad de interpretar el patrón. La farola de la esquina parpadeó cuando dobló el primer callejón. La luz titilante marcó un espacio entre él y la sombra, que parecía seguirlo. No había figuras claras, pero sí movimientos sutiles. Una puerta que se cerraba sola, un gato que desaparecía al doblar la esquina, un murmullo apenas audible que parecía provenir de la piedra misma. Granada respiraba a su alrededor, y cada inhalación le recordaba que no estaba solo. Detuvo su avance frente a una antigua fachada. La pared estaba cubierta de marcas, algunas casi borradas, otras recientes. Una inscripción apenas visible decía: «Los que regresan no cruzan dos veces el mismo camino». Álvaro frunció el ceño. Todo encajaba con lo que había trazado en la libreta.
Cada retorno a la ciudad repetía el mismo patrón, las mismas calles, las mismas presencias. La ciudad no solo observaba, dictaba el movimiento. Siguió avanzando por un pasaje que recordaba haber recorrido de niño. Ahora cada piedra parecía distinta, más densa, más firme. Cada sombra se estiraba y encogía según su paso, como si la ciudad misma jugara con él. Un golpe seco lo sobresaltó, un cubo de basura que se volcó al borde del callejón, aunque nadie estaba cerca. Cada sonido era amplificado, cada sombra tenía intención. Álvaro se detuvo, respirando hondo. Sabía que estaba entrando en una zona del patrón que su padre nunca había mencionado. La libreta indicaba lugares concretos, pero no advertía sobre la reacción de la ciudad cuando alguien se acercaba demasiado a la verdad. Un escalofrío recorrió su espalda. El patrón no era solo un conjunto de calles y fechas, era una red viva, sensible a su presencia. Un murmullo cercano lo hizo girarse. Nadie, solo la luz de una ventana a media altura que parecía moverse ligeramente como un parpadeo. Sintió que alguien lo observaba desde arriba. No podía ver un rostro, pero la certeza era innegable. Cada paso que daba activaba respuestas, cada esquina doblada generaba cambios, como si la ciudad ajustara su laberinto a su ritmo. Tomó la libreta y anotó mentalmente la secuencia de calles, la posición de cada marca y las sombras que había percibido. Cada línea escrita por su padre, cada patrón trazado, ahora tenía sentido. La ciudad no permitía errores. No solo vigilaba, moldeaba la experiencia. Y él era parte activa de ella. Un sonido más cercano, un golpe de madera contra piedra, seguido de un susurro que no podía distinguir. Álvaro detuvo su marcha, respiró hondo y giró la cabeza. La sombra estaba detrás de él, más definida que antes. No avanzaba ni retrocedía, solo existía, como si la ciudad la hubiera colocado allí para recordarle su posición dentro del patrón. La tensión se volvió tangible. Cada músculo de su cuerpo estaba alerta. Cada paso podía desencadenar un cambio que aún no comprendía. Comprendió algo crucial. Granada no solo observaba, también enseñaba. Sus calles, sus sombras, sus murallas y pasajes eran una lección que solo los que regresaban podían aprender. Y Álvaro estaba dispuesto a aprender, aunque eso significaba enfrentar la ciudad que respiraba a su alrededor. Capítulo 12. Los otros. El alba llegó sin previo aviso, teñida de un gris pesado que parecía colgar sobre Granada. Álvaro caminaba por calles que reconocía y al mismo tiempo no reconocía. Cada esquina parecía haber cambiado de forma, como si la ciudad misma lo hubiera movido mientras dormía. Sabía que no estaba solo. La sensación lo acompañaba desde la noche anterior y ahora se materializaba en señales más claras. Sombras que se cruzaban frente a él, puertas que se cerraban apenas pasaba, pasos que parecían seguirlo desde otra calle. Llegó a un patio interno, un lugar que apenas recordaba. Allí lo esperaba Marcos. Su gesto era grave, el abrigo doblado sobre los hombros, la mirada fija en un punto indefinido. «No eres el único», dijo sin saludo. «Otros han regresado también, cada uno siguiendo el mismo patrón, cada uno con su propio rastro». Álvaro asintió, aún sin comprender del todo. Marcos lo condujo a un lado del patio, donde 3 figuras más se encontraban de pie, inmóviles. Sus rostros eran desconocidos, pero en sus ojos había el mismo reconocimiento silencioso. Sabían lo que significaba volver. «Somos los que regresamos», continuó Marcos. «Algunos llevan semanas, otros años, pero todos hemos visto lo mismo. Calles que se repiten, sombras que se mueven solas, y la certeza de que Granada no nos deja decidir completamente». Las figuras permanecieron en silencio, cada una con un gesto distinto de tensión. La ciudad se sentía más viva en aquel espacio reducido.
Cada farola, cada rincón de piedra, parecía medir sus movimientos, casi adaptarse a ellos, como si estuviera diseñando la escena a su alrededor. Una de las figuras, una mujer de mediana edad, dio un paso adelante. Su voz era tranquila, pero firme. No podemos seguir solos. Cada regreso nos deja vulnerables. Debemos compartir lo que sabemos, trazar el patrón juntos, o la ciudad nos desgarrará uno por uno. Álvaro sintió un escalofrío. Era la primera vez que alguien mencionaba abiertamente el peligro, la primera vez que lo veía reflejado en otros ojos. Hasta ese momento pensaba que estaba solo. Ahora comprendía que cada uno de ellos estaba atrapado en el mismo laberinto invisible. Marcos señaló un mapa improvisado sobre una mesa de piedra. Calles marcadas, flechas entre cruces, nombres anotados en tinta negra. Si seguimos cada señal, dijo, podemos anticipar la respuesta de la ciudad. Cada movimiento del patrón tiene consecuencias. Cada decisión activa un eco. Y la ciudad lo registra todo. Álvaro se inclinó sobre el mapa, siguiendo con la mirada la red de calles y marcas. Comprendió que la ciudad no era solo un escenario. Era un participante, moldeando sus pasos, modificando la realidad a medida que avanzaban. Cada esquina, cada sombra, cada calle era parte del juego que su padre había intentado descifrar. «Entonces estamos juntos en esto», dijo Álvaro, sintiendo la primera chispa de determinación. «No podemos dejar que nos controle». La mujer asintió. Marcos los observó unos segundos más, serio. «No se trata de control», dijo finalmente. «Se trata de sobrevivir al patrón, y de entenderlo antes de que nos atrape». Mientras hablaban, un murmullo lejano recorrió el patio. No venía de ninguna boca, ni de ninguna calle. Era un sonido húmedo, prolongado, como si las piedras mismas respiraran. La ciudad estaba escuchando. La ciudad estaba participando. Álvaro comprendió que ya no podía volver atrás. Cada uno de ellos había entrado demasiado profundo, y la red invisible de Granada se cerraba lentamente alrededor de sus pasos. El patrón estaba vivo, y ahora también lo estaban ellos. Capítulo 13. La ciudad que guía el sol. Ya había desaparecido del todo, dejando un gris profundo que se filtraba entre los tejados de Granada. Álvaro y los otros 4 regresados avanzaban en silencio por calles estrechas del Albaicín, cada paso medido, cada esquina doblada con cuidado. No necesitaban hablar. El mapa de flechas y marcas que Marcos había preparado era suficiente para guiarlos. Pero la ciudad parecía responder a cada decisión, ajustando sombras y ecos, desdibujando callejones y alargando perspectivas. Cada cruce que doblaban les ofrecía la sensación de estar entrando en otro laberinto. Un eco seco resonaba a sus espaldas, pasos que parecían reproducirse, pero no coincidían con los suyos. Señales de que Granada los observaba y anticipaba sus movimientos. «Aquí», susurró la mujer de mediana edad, «doblad la esquina y seguid derecho, hasta la plaza. La pared tiene una marca, será nuestra referencia». Álvaro obedeció, siguiéndola. La ciudad parecía estrecharse a su alrededor, los muros más densos, las sombras más densas, y cada paso activaba un ligero cambio. Una persiana que bajaba, un gato que desaparecía, el eco de un crujido que no podía identificar. Al llegar a la plaza, vieron la marca, un símbolo antiguo, apenas visible, tallado en la piedra como si hubiera sido allí desde siempre. La reconocieron al instante. Cada regreso de su padre, cada nota de la libreta, cada figura que habían percibido coincidía con esa señal. La ciudad dictaba la ruta, pero también enseñaba el patrón. «Si nos separamos, nos perderemos», dijo Marcos, señalando las calles que partían desde la plaza. «Granada nos vigila.
Cada uno debe seguir su propio camino dentro del patrón, pero juntos podemos cubrir más terreno. Avanzaron. La sensación de ser observados se intensificó. Las sombras parecían moverse por sí solas, los ecos de sus pasos multiplicados. Cada esquina doblada ofrecía un pequeño cambio. Una pared que antes estaba vacía ahora tenía inscripciones. Un portal que recordaban cerrado aparecía abierto, y la ciudad parecía responder a su presencia. Álvaro se adelantó un poco, siguiendo una marca que había anotado en la libreta de su padre. Sintió un escalofrío. La sombra que había visto antes se encontraba al final de la calle, estática, inmóvil. Cada vez que intentaba acercarse, la figura parecía retroceder, manteniendo la distancia exacta. La ciudad no permitía contacto directo, solo la percepción del patrón. «No te acerques demasiado», advirtió Marcos. «El patrón no se revela de golpe. La ciudad prueba paciencia, reacción, interpretación. Cada error activa un eco que no podemos controlar». Álvaro asintió, comprendiendo que la ciudad ya no era un escenario pasivo. Cada calle, cada muro, cada sombra era parte de un mecanismo que respondía a sus movimientos, enseñándoles algo que aún no podían nombrar. Mientras avanzaban, un murmullo lejano recorrió la plaza, húmedo, prolongado, que parecía provenir de la piedra misma. La ciudad hablaba sin palabras, guiándolos, probándolos, moldeando sus pasos. Cada regreso de su padre, cada marca en la libreta, cada sombra percibida se combinaban en un único patrón, que ellos apenas empezaban a entender. Álvaro comprendió algo que no había sentido hasta ese momento. Granada no se limita a observar a los que regresan, los guía, los moldea y espera, y ellos ya no podían escapar de su influencia. Capítulo 14. Los errores del patrón. La noche estaba más oscura que de costumbre. Álvaro avanzaba junto al grupo por un callejón estrecho, consciente de cada sonido: pasos, crujidos, el viento que jugaba entre los balcones. Todo parecía amplificado, como si Granada hubiera decidido prestarles atención completa. La ciudad no solo los observaba, reaccionaba. Una de las figuras del grupo, un hombre joven con mirada nerviosa, tropezó con un borde de piedra que no recordaba. El golpe resonó con un eco inusualmente fuerte. Álvaro giró la cabeza a tiempo para ver cómo la sombra cercana se movía. No era humana, pero sí perceptible. Un desplazamiento de la oscuridad que parecía reaccionar al error. «Cuidado», susurró Marcos, tensando los hombros. «Cada paso en falso activa el patrón. Granada no olvida». El joven asintió, temblando, mientras la mujer de mediana edad les indicaba que siguieran por otra calle. La ciudad parecía alterar su geografía. Un portal que antes estaba abierto ahora estaba cerrado. Un pasaje que parecía seguro ahora se mostraba bloqueado por sacos de basura o vigas caídas. Cada cambio era sutil, pero suficiente para que cualquier movimiento errático los expusiera. Álvaro comprendió que el patrón tenía excepciones. No era fijo, no era completamente predecible. Granada jugaba con ellos, probando límites, castigando errores, enseñando lecciones de manera indirecta. Cada paso debía ser medido, cada decisión evaluada. La ciudad estaba viva y vigilante. Avanzaron hasta un patio interno, más amplio que los anteriores, donde las sombras se movían de forma casi autónoma. Una de las marcas que Álvaro había trazado en la libreta brillaba débilmente bajo la luz de una farola lejana. Se acercó con cuidado, y justo cuando pensaba tocarla, un murmullo seco surgió de una esquina. Alguien o algo se movía detrás de los muros, invisible, evaluando sus reacciones. «El patrón se adapta», dijo la mujer. «No todo es exacto, no todo es visible. Granada nos prueba a cada instante». Álvaro tomó nota mental de cada cambio,
cada desviación. Cada miembro del grupo comenzaba a comprender que su percepción era parte del juego. Un error, un movimiento apresurado, una duda, cualquier acción podía desencadenar consecuencias que aún no comprendían. El joven que había tropezado antes respiraba con dificultad. Al mirar hacia arriba, vio la sombra que los había seguido desde la noche anterior. Esta vez no se movió al notar su atención. Solo permaneció estática, una silueta oscura que parecía medirlos, como si estuviera esperando que alguno cruzara un límite invisible. Marcos dio un paso adelante, señalando un callejón lateral. Aquí es donde los errores suelen aparecer. Cada calle tiene su riesgo, cada decisión puede activar un eco que no podemos controlar. Álvaro sintió el peso de la advertencia. Sabía que estaban demasiado involucrados para retroceder. Cada paso, cada desviación, cada gesto formaba parte del patrón, aunque ellos no lo comprendieran completamente. Se inclinó sobre la libreta y volvió a trazar líneas entre las marcas y calles. El patrón no era lineal, no era seguro. Era un laberinto vivo, cambiante, con reglas que solo la ciudad podía imponer. Y ellos estaban dentro de él. Al levantar la vista, Álvaro percibió la tensión colectiva. Todos comprendían que el patrón podía fallar, pero no podían detenerlo. La ciudad respiraba a su alrededor, recordándoles que cada error tenía un precio y cada paso en falso los acercaba a algo que aún no podían ver. Granada ya no era solo observadora. Granada enseñaba, Granada castigaba. Capítulo 15. La trampa. El aire estaba pesado esa noche. Álvaro avanzaba junto al grupo por un callejón que parecía más estrecho de lo habitual. Cada sombra se movía con un ritmo propio, anticipando sus pasos, jugando con su percepción. La ciudad parecía cerrarse sobre ellos, ajustando cada muro y cada esquina para que nada fuera predecible. Marcos lideraba el camino, observando cada detalle del mapa improvisado. Los otros caminaban con pasos medidos, conscientes de que cualquier error podía desencadenar algo que aún no comprendían. Cada crujido del empedrado, cada soplo de viento parecía resonar en la ciudad, amplificado, con intención. De repente, un ruido seco rompió el silencio. Un portón que se cerraba violentamente tras ellos, dejando solo un estrecho callejón. Álvaro sintió un escalofrío. No era casualidad. La ciudad estaba dirigiendo su movimiento, bloqueando opciones, empujándolos hacia un lugar que ella había elegido. «Quietos», susurró Marcos, «esto no es normal». La mujer de mediana edad que caminaba a su lado asintió. Sus ojos recorrían cada sombra, cada luz, cada recodo del callejón. Unos pasos resonaron desde arriba, desde los tejados. No eran humanos, pero tampoco totalmente inanimados. Un eco que se movía a su ritmo, siguiendo sus decisiones, anticipando cada gesto. La sombra descendió lentamente, proyectándose sobre la pared frente a ellos, tomando forma más definida. Un contorno que no era de hombre ni animal, pero que reconocían como parte del patrón. «Atrás», gritó uno de los recién llegados, «se mueve con nosotros». Álvaro retrocedió, pero la ciudad parecía haber manipulado el callejón. Cada paso que daba lo acercaba más a una esquina muerta. La sombra se acercaba sin prisa, lenta pero segura, como si supiera exactamente dónde colocar cada movimiento, para maximizar el miedo. Marcos giró hacia él y los demás. «Dividámonos», ordenó. «Si seguimos juntos, la ciudad nos atrapará a todos». El grupo se dispersó, cada uno tomando un camino distinto dentro del callejón, siguiendo líneas que habían trazado mentalmente en el mapa. La sensación de peligro aumentaba. Cada movimiento activaba una respuesta del patrón, una sombra que se movía, un murmullo que parecía provenir de los muros, una puerta que se cerraba de golpe.
Álvaro tomó una respiración profunda y corrió hacia la salida más cercana, manteniendo los ojos en la sombra que lo seguía. Cada piedra bajo sus pies parecía crujir con intención. Cada farola titilaba como si midiera su decisión. Finalmente llegó a una plaza pequeña, donde el resto del grupo ya esperaba. La sombra se detuvo al borde de la luz, inmóvil, como si evaluara su posición. No atacaba, pero su presencia era suficiente para que todos sintieran que la ciudad estaba viva y consciente. Esto es lo que quería decir, dijo la mujer. Granada nos prueba, nos manipula y ahora nos deja ver su fuerza. Álvaro asintió, con el corazón latiendo con fuerza. Comprendió que no se trataba solo de observar el patrón, se trataba de sobrevivir dentro de él, de anticipar la reacción de la ciudad, de entender que cada error podía ser fatal. La ciudad respiraba a su alrededor, vigilante y paciente, y ellos estaban atrapados en su juego. Capítulo 16. Reglas invisibles. La madrugada cayó sobre Granada, silenciosa pero densa, con un aire que parecía pesar sobre cada calle y cada piedra. Álvaro caminaba junto a los demás por un callejón que había recorrido varias veces, pero que ahora parecía distinto. La ciudad ya no era un escenario estático, era un laberinto consciente que respondía a sus movimientos, anticipaba sus pasos y provocaba errores para medirlos. Marcos detuvo al grupo frente a una esquina. Señaló unas inscripciones casi borradas en la pared, símbolos y marcas que no habían notado antes. Estas son las reglas, dijo. No siempre son visibles, no siempre son comprensibles de inmediato, pero cada error nos enseña algo. Cada observación que hacemos nos acerca a la siguiente decisión. Álvaro estudió las marcas con cuidado. Se dio cuenta de que el patrón no era lineal, no se trataba solo de calles y fechas, era un conjunto de decisiones interconectadas, de señales que solo podían interpretarse en contexto. Cada acción de ellos tenía consecuencias, no solo inmediatas, sino que alteraba la respuesta de la ciudad en otros lugares. Si movemos una pieza incorrectamente, continuó Marcos, la ciudad reaccionará de manera que nunca esperaremos. No solo nos bloquea, nos prueba, nos manipula, nos fuerza a adaptarnos. La mujer de mediana edad asintió, mientras el joven que había tropezado la noche anterior observaba en silencio, comprendiendo la gravedad de la situación. Cada uno estaba aprendiendo a leer las señales, sombras, ecos, luces, murmuraciones. La ciudad hablaba, pero solo para quienes sabían escuchar. Álvaro decidió arriesgarse. Señaló un callejón lateral que no estaba marcado en la libreta de su padre. Si seguimos por aquí, podríamos encontrar más información sobre el patrón, dijo. Pero también podría ser un error. Marcos lo observó fijamente. Eso es lo que hace el patrón más interesante, dijo. No es fijo, cambia según nosotros. Cada paso que damos puede alterar la secuencia, puede crear excepciones. La ciudad responde, y esas respuestas son la clave. El grupo avanzó por el callejón elegido. La tensión aumentaba con cada paso. Cada sombra parecía más intensa, cada murmullo más definido, cada eco más prolongado. La ciudad los evaluaba, jugaba con ellos, enseñándoles sus reglas invisibles. De repente, un símbolo apareció grabado en la piedra de un muro lateral, brillante bajo la luz parpadeante de la farola. Una señal clara pero incompleta. Álvaro comprendió que estaban ante una elección crítica. Interpretar la señal de manera incorrecta podría separar al grupo,
activar peligros que aún no podían ver o alterar la secuencia de calles y sombras de manera irreversible. «Debemos decidir juntos», dijo la mujer. «Cada uno tiene información parcial. Solo si combinamos lo que sabemos, podremos anticipar la reacción de la ciudad». Álvaro sintió el peso de la responsabilidad. No era solo seguir el patrón, era modificarlo conscientemente, interactuar con él, adaptarse a una red que los superaba. Cada paso que daban era medido, pero también influía en lo que vendría después. Mientras avanzaban, Álvaro comprendió algo fundamental. El patrón no solo registraba errores, registraba intención. Cada acción deliberada tenía un efecto. Cada decisión compartida moldeaba la ciudad, aunque no podían ver los resultados de inmediato. Granada ya no era solo una ciudad que observaba. Granada era un tablero activo, y ellos ahora eran jugadores conscientes de las reglas. Capítulo 17. Repercusiones. El cielo estaba oscuro, más denso que la noche anterior, como si la ciudad respirara más cerca de ellos. Álvaro avanzaba junto al grupo por un callejón que parecía idéntico a otro que habían recorrido hacía horas, pero algo se sentía diferente. La atmósfera estaba cargada, pesada, y cada paso producía un eco prolongado, como si la piedra misma midiera su intención. Marcos caminaba al frente, observando cada sombra, cada giro, cada respiración de sus compañeros. «Granada reacciona», susurró. «Cada cambio que hacemos en el patrón provoca una respuesta directa, y no siempre es amable». Álvaro recordó la elección del callejón lateral del capítulo anterior. Ese paso deliberado había alterado algo en la ciudad. Lo sentía en cada esquina, puertas que se cerraban de golpe, farolas que parpadeaban con intensidad irregular, murmullos que surgían de muros y rincones sin explicación. La ciudad mostraba su descontento. De pronto, un golpe seco resonó detrás de ellos. El joven que había tropezado antes dio un salto. Una sombra oscura se movía rápidamente por un muro lateral, tomando forma humana pero sin rostro, sin características definibles. Se desplazaba siguiendo a cada uno, como un reflejo de sus errores y decisiones. «¡Cuidado!», gritó la mujer. «La ciudad nos responde directamente». Álvaro sintió cómo cada paso se volvía pesado. Cada decisión que tomaba, cada movimiento que ejecutaba, parecía activar una consecuencia inmediata. Una puerta que antes estaba abierta se cerró violentamente frente a Marcos. Otro callejón que creían seguro ahora estaba bloqueado por escombros que no recordaban haber visto. «No podemos subestimar esto», dijo Marcos. «Cada acción altera el patrón, y Granada castiga el desequilibrio». El grupo se detuvo frente a una plaza pequeña. Allí, las sombras parecían moverse por sí solas, formando figuras que imitaron sus movimientos. Cada gesto era seguido, replicado, amplificado. La ciudad parecía jugar con ellos, mostrando la consecuencia de sus decisiones. Álvaro comprendió que no se trataba solo de observar y aprender, se trataba de actuar con precisión. Cada error tenía repercusión inmediata, y la ciudad lo dejaba claro con señales físicas. Paredes que se cerraban, pasos que resonaban detrás de ellos, ecos de voces que no pertenecían a nadie. «Debemos anticipar», dijo la mujer. «No basta con seguir el patrón, debemos prever cómo reaccionará la ciudad ante nuestra intención». Álvaro asintió, sintiendo un peso nuevo sobre sus hombros. Cada decisión compartida ahora tenía consecuencias tangibles. La ciudad ya no era solo un escenario, era un laberinto activo que adaptaba su geometría, sus sombras y sus sonidos a cada movimiento de ellos. Un murmullo surgió de la plaza, húmedo y prolongado, como si la piedra misma respirara.
La sombra sin rostro apareció de nuevo, más cerca, más definida, un recordatorio de que cada alteración del patrón tenía su precio. Marcos miró al grupo, serio. Esto es solo el comienzo. Cada paso que demos a partir de ahora tendrá repercusiones directas. La ciudad ya no nos observa solo, responde. Álvaro comprendió que no podían retroceder. Cada decisión, cada error y cada intento de modificación del patrón los obligaba a adaptarse, a evolucionar. Granada ya no era solo testigo, era juez, guía y amenaza. Y ellos estaban atrapados en su juego. Capítulo 18. Límites del patrón. El alba era un gris pálido, filtrándose entre los tejados de Granada con una luz que parecía casi líquida. Álvaro caminaba junto al grupo, sintiendo cómo cada calle, cada pared y cada sombra vibraba con una presencia latente. La ciudad no solo observaba, parecía probar los límites de sus acciones, anticipando movimientos y preparando respuestas a cada decisión. Hay reglas que todavía no entendemos, dijo Marcos, algunas visibles, otras invisibles. La ciudad nos deja pistas, pero no nos dice cómo interpretarlas. Álvaro miró la libreta de su padre, marcada con fechas, símbolos y observaciones. Hasta ahora habían seguido el patrón casi al pie de la letra, pero las alteraciones recientes habían provocado reacciones inesperadas. No todos los callejones respondían igual, no todas las sombras se comportaban de manera predecible. Granada estaba enseñando que el patrón tenía límites. La mujer de mediana edad señaló un muro lateral cubierto de grafitis antiguos, apenas visibles bajo la luz tenue de la farola. «Fijaos aquí», dijo. «Cada símbolo indica un límite de la influencia de la ciudad. Si cruzamos ciertos puntos, activamos respuestas que no podemos controlar». Álvaro se acercó, estudiando los signos. Comprendió que no solo marcaban ubicaciones, también señalaban puntos de decisión, lugares donde la ciudad podía alterar la realidad a su alrededor. Calles que se cerraban, sombras que se movían autónomamente. Ecos de pasos que no pertenecían a nadie. «Entonces no se trata solo de seguir el patrón», dijo el joven que había tropezado antes. «Tenemos que anticipar sus límites». Marcos asintió. «Exacto. Cada paso que damos cerca de esos límites activa una reacción. La ciudad prueba nuestra intención, nuestra capacidad de interpretar, nuestra paciencia. Y nos enseña que no podemos apresurarnos». Decidieron avanzar hacia uno de esos puntos críticos, conscientes de que el error podía separarlos o activar peligros. Cada movimiento era medido, cada sombra examinada, cada sonido evaluado. La ciudad parecía estirarse y encogerse alrededor de ellos, modificando perspectivas, cambiando distancias y haciendo que incluso las calles familiares se sintieran extrañas. Álvaro sintió que la tensión se intensificaba. Cada calle que doblaban parecía generar un nuevo patrón de sombras y ecos. Cada paso activaba una respuesta diferente. La ciudad estaba viva y no toleraba movimientos inconscientes. Al llegar al punto señalado, descubrieron una puerta antigua, cubierta de grafitis y polvo. Nadie se atrevía a abrirla de inmediato. La sombra que los había seguido desde el callejón apareció, inmóvil frente a la puerta, como una advertencia silenciosa. «Esto es una prueba», dijo Marcos. «La ciudad nos obliga a enfrentar la elección correcta. Si nos equivocamos, habrá consecuencias». Álvaro comprendió que el patrón no era estático. Era una red viva de decisiones, consecuencias y límites. Cada marca, cada símbolo, cada sombra tenía un propósito: enseñarles, guiarles y probar su capacidad de entender. Mientras contemplaban la puerta, un murmullo húmedo recorrió el patio. No era un sonido natural, era la ciudad hablando sin palabras, marcando los límites y recordándoles que cada elección dentro del patrón tenía un precio. Granada ya no era solo un escenario que los observaba. Granada era un tablero de decisiones viviente,
y ellos apenas comenzaban a entender las reglas. Capítulo 19. La prueba. La noche había caído como un velo pesado sobre Granada. Álvaro caminaba con los otros por un laberinto de callejones que ahora parecían más estrechos, más oscuros, como si la ciudad misma comprimiera el espacio a su alrededor. Cada sombra era más profunda, cada murmullo más intenso. La ciudad no solo los observaba, los ponía a prueba. Marcos detuvo al grupo frente a una plaza olvidada, casi oculta entre edificios antiguos. Una inscripción en la piedra del suelo indicaba claramente que allí debían tomar una decisión. Dos callejones divergían, uno marcado con símbolos apenas visibles, otro vacío, aparentemente seguro. «Aquí empieza la prueba», dijo Marcos. «Una elección equivocada y activaremos un eco que no podemos controlar. Granada nos mide, nos observa y espera nuestra intención». Álvaro miró los dos caminos. La señal apenas perceptible parecía sugerir un riesgo mayor por el callejón marcado. Sin embargo, intuía que elegir el aparentemente seguro también tenía consecuencias. La ciudad jugaba con su percepción, obligándolos a decidir con precisión. «Debemos ir juntos», dijo la mujer de mediana edad. «Ninguno puede actuar solo. La ciudad premia la cooperación, pero castiga la duda». Con un gesto, todos se acercaron al callejón marcado. Cada paso que daban parecía alargar el espacio, distorsionar la perspectiva y multiplicar los ecos de sus movimientos. Una sombra apareció, más definida que nunca, moviéndose con ellos pero sin acercarse demasiado. Era como un juez silencioso evaluando cada decisión. De repente, un golpe seco resonó desde lo alto. Una ventana se cerró violentamente y un conjunto de ladrillos se desplazó levemente, bloqueando parcialmente su camino. La prueba había comenzado. Cada movimiento tenía que ser medido, cada paso anticipado. «No es suficiente conseguir el patrón», dijo Marcos. «Debemos interpretarlo activamente. La ciudad nos está mostrando límites, consecuencias y alternativas. Cada error será amplificado». Álvaro sintió la presión del momento. Cada decisión tomada afectaba no solo su recorrido, sino también el del grupo. La ciudad ajustaba sombras, abría o cerraba calles, amplificaba ruidos y susurros. Cada reacción era un mensaje. Al final del callejón, una puerta antigua apareció, cubierta de marcas que solo podían leerse juntas. Era una señal clara de que habían llegado al punto crítico de la prueba. El joven que había tropezado antes dudó, pero la mujer lo tomó del brazo y le indicó que avanzara. Cada miembro del grupo debía enfrentarse a la decisión que la ciudad les imponía: seguir el patrón al pie de la letra, adaptarlo o desviarse. Álvaro avanzó primero, consciente de que cualquier movimiento erróneo podría desencadenar consecuencias inmediatas. Sintió cómo la ciudad se tensaba, farolas que parpadeaban, sombras que se acercaban y se alejaban, ecos de pasos que no eran suyos. Cada instante era una prueba de comprensión, reflejo y paciencia. Cuando el último miembro del grupo pasó la puerta, un silencio profundo cubrió la plaza. La sombra permaneció un instante más, inmóvil, antes de desvanecerse en la oscuridad. Habían superado la primera prueba, pero todos sabían que esto solo era el comienzo. Álvaro comprendió que el patrón no solo medía su precisión, sino también su capacidad de decidir juntos y anticipar la reacción de la ciudad. Granada ya no era un escenario pasivo, era un ente vivo, inteligente, implacable, y ellos ya eran parte de su juego.
Capítulo 20. La revelación. La ciudad respiraba con calma, pero no con tranquilidad. Álvaro avanzaba con el grupo hacia la plaza central del Albaicín, cada paso medido, cada sombra observada. Granada parecía diferente esa noche, más sabia, más consciente de su propia presencia. Cada calle, cada murmullo, cada crujido de piedra parecía haber esperado este momento, como si el tiempo mismo se hubiera alineado para cerrar un ciclo. Marcos lideraba, con la libreta de su padre en la mano. Las marcas, símbolos y notas que durante semanas habían seguido, ahora comenzaban a tener sentido. No solo era un patrón de calles y sombras, sino una red de decisiones, errores y aprendizajes, un mapa que unía la ciudad con la memoria de quienes regresaban. «Hemos llegado», dijo la mujer de mediana edad, con la voz firme. «Esto es el corazón del patrón. Aquí es donde la ciudad nos revela lo que somos capaces de comprender». Álvaro observó la plaza. En el centro, una serie de símbolos tallados en piedra brillaban con un leve resplandor, reflejo de la luz de la luna. Cada línea, cada curva, parecía conectar con los recuerdos, los miedos y las decisiones de todos los que habían seguido el patrón. La ciudad no solo medía sus pasos, había aprendido a reflejar sus pensamientos, sus dudas y su determinación. El joven que había tropezado la primera noche respiró hondo y dijo: «Creo que, finalmente entendemos. No solo seguimos el patrón, formamos parte de él». Álvaro asintió. Cada miembro del grupo comprendió que la ciudad no era un obstáculo ni un enemigo. Era un maestro silencioso que enseñaba a quienes estaban dispuestos a mirar más allá de la superficie, a leer entre sombras y luces, a aceptar que cada error, cada elección y cada desvío tenía un propósito. La sombra que los había seguido toda la noche apareció por última vez, flotando sin forma clara, como un recordatorio de todo lo que habían enfrentado. No los atacó, simplemente los observó. Y en esa mirada invisible, Álvaro sintió una mezcla de respeto y temor. «Granada nos ha probado, nos ha moldeado y nos ha enseñado», dijo Marcos. «Nos ha moldeado y nos ha enseñado. Ahora depende de nosotros decidir qué hacemos con lo que hemos aprendido». Álvaro levantó la vista hacia los tejados y las murallas que rodeaban la ciudad. Toda la experiencia, todos los peligros, los errores, las sombras y las marcas convergían en un entendimiento. La ciudad no solo mostraba el camino, sino que reflejaba quiénes éramos y qué podíamos llegar a ser. El grupo permaneció en silencio, sintiendo la inmensidad de la ciudad que los había guiado y desafiado. Y Álvaro, con el corazón latiendo aún con fuerza, susurró para sí mismo: «Granada no nos enseñó a conquistar sus calles, sino a entender que la verdadera oscuridad y la luz habitan siempre dentro de quienes se atreven a recorrerlas». El viento recorrió la plaza, llevando el eco de la ciudad, mientras los 5 comprendían que aunque la prueba había terminado, el patrón viviría siempre en ellos, y ellos en la ciudad.